para determinar estas distancias. Entonces, tenemos aquí ya la distancia de visibilidad de parada, donde tenemos la distancia de reacción y la distancia ya del frenado en sí del vehículo. Recuerden que esto es de manera general. Ya después, si tenemos análisis más específicos de acuerdo a un estudio de un vehículo, de acuerdo a sus características de tipo de frenos, composición, etcétera, etcétera, pues se tendrán que hacer ajustes de acuerdo a las nuevas características. Pero esto es muy general. Ahora, tenemos nosotros que estas distancias ya se tienen algunos datos del análisis de cada uno de los valores de acuerdo a la velocidad. Y nos dice aquí que tenemos el coeficiente de fricción, tenemos el valor de la distancia de reacción y la distancia de frenado, donde nos establece para 80 kilómetros por hora que necesitamos una distancia de visibilidad mínima requerida de 128 metros. Entonces ya tenemos un valor, ya ese valor nos lo están dando como distancia de visibilidad de parada en metros. Ya está ajustado para utilizar estos valores para nuestro diseño geométrico. Ya están establecidos, están en el manual. Bueno, ya nos dice, de acuerdo a la velocidad, cuánto es la distancia que yo requiero de distancia de visibilidad de frenado. ¿Para qué me va a servir? Bueno, me va a servir para lo que sería el análisis de curvas horizontales y también para curvas verticales. Como dice ahí, después lo vamos a analizar más ahora sí en especial o de acuerdo a lo que estemos manejando. En curvas horizontales se debe de verificar que cuente con una distancia libre de obstáculos mínima. Obviamente esto dependerá de la topografía. No siempre es posible tener situaciones de visibilidad al 100% en una curva. O sea, yo estoy diciendo que voy a dar una curva a la derecha y yo, si no tuviera ningún elemento que me estuviera obstaculizando la visión, pues yo lo podría ver, pero a veces sí, a veces no. Este valor de la distancia de visibilidad que debo de tener dependerá al grado de curvatura. Y entonces, este dato, pues tengo que ver cuál sería la mejor opción, pero ya, ahora sí, con una restricción que sería la distancia de visibilidad. Podemos tomar la distancia de visibilidad de parada o de rebase, dependiendo de las características del camino. Entonces, aquí sí sería el criterio de determinar cuál voy a utilizar. Hay que eliminar la mayor cantidad de elementos que me impidan observar, siempre y cuando sean posibles retirarlos. Si estoy dando una vuelta en una curva que está en cajón, pues obviamente nosotros no podemos quitar todo el material, o sea, imposible. Bueno, en las curvas verticales también es importante dependiendo del tipo de curva. Tenemos dos curvas, la curva en cresta y la curva en columpio. Cuando son curvas en columpio, pues no tenemos ningún problema de ver al otro vehículo, pero cuando son en cresta, no podemos ver si viene o no viene un vehículo del otro lado. Entonces, también dependerá del estudio del tipo de camino, la velocidad y sobre todo de las características de la misma curva, donde vamos a tener nosotros un coeficiente K, que es el que me va a determinar cómo sería este cálculo de esta curva. Aquí recuerden que vamos a utilizar elementos ya conocidos de la topografía. No nos vamos a meter a explicar qué es una tangente, qué es una curva, qué es una cuerda, qué es una externa, porque eso ya lo conocen, ya lo vieron en topografía. Bueno,
En columpio, el criterio del coeficiente K, pues obviamente dependerá también de situaciones de, vamos a decir, de deslumbramiento de los faros del vehículo. Y entonces también tendremos que ver esta situación para ver la distancia en donde ya vamos a tener una zona donde sí va a haber una visión de los faros que nos puede llegar a tener un deslumbramiento, pero recuérdense que estos faros no van de manera lineal hacia adelante, o sea, no son rectos, sino tienen una inclinación o una divergencia para que vayan iluminando los puntos externos del camino. En el caso de México, pues es hacia el lado derecho. Entonces, de esta manera, los faros tienen grado de, vamos a llamarla inclinación hacia el lado derecho para evitar esto. Y obviamente la altura de los faros ya están establecidos para que no nos lleguen a lastimar. Actualmente ya en los nuevos vehículos de gama alta, ya automáticamente se pueden hacer de manera que solos se muevan hacia la derecha. Actualmente ya los nuevos vehículos tienen sensores que nos van a dar una situación de evitar el deslumbramiento a los otros vehículos, girando ellos por sí solos hacia el lado derecho mediante sensores. Esto es solamente en vehículos de gama alta, apenas están. Entonces, si conoce alguno de ustedes que tenga un vehículo de ese tipo, sabemos que cuando nosotros encendemos el vehículo, automáticamente, de acuerdo a la altura del vehículo, se van a configurar para evitar que tengamos faros que nos den alturas que dañen al otro vehículo. Esto ya está con tecnología avanzada. Bueno, pero de manera general ya nos está diciendo todo lo que tenemos que mantener de un vehículo. Ahora, aquí nos maneja situaciones de cálculos de distancias de velocidad, de visibilidad de parada. Y entonces en la planta, en el plano donde yo estoy manejando, yo debo de hacer este análisis de acuerdo a si es una curva horizontal, como es el esquema de arriba, vemos el talud que dice ahí, traza del talud a 60 centímetros sobre la calzada para una distancia de visibilidad de 1,22 metros para distancia de visibilidad de rebasa, 60 centímetros para parada y 1,22 para rebase. Entonces ya nos dan datos que nosotros podemos hacerlo e incluirlos en nuestro proyecto geométrico de manera anticipada, donde digamos en esta curva tendremos que cortarle un poco más a nuestro talud para que tengamos una buena distancia de visibilidad y con esto nosotros podemos observar al otro vehículo con una distancia que nos permita frenar y no tener ningún problema de accidentes si estamos viendo que esté invadiendo el carril de circulación. Entonces, aquí podemos hacer ese análisis para determinar estos valores pues, más óptimos en beneficio de la seguridad. Ya en el caso del perfil, aquí también dependerá también del tipo de camino, consideraciones de topografía, etcétera, etcétera, para poder determinar a qué distancia o más bien cuál va a ser el tipo de análisis de una curva en cresta, manejando la distancia de visibilidad de parada. ¿Ok? En el caso de distancia de visibilidad de rebase, esta sí se requiere un poquito más metros, pero también se identifica la altura del ojo y de ahí se determinará la distancia donde nosotros estemos analizando esta curva vertical. Y de esa manera,
recuerden, de acuerdo al tipo de camino, aquí sí es básico, dependiendo del tipo de camino, y de la velocidad de proyecto, nos dará las distancias para poder hacer modificaciones en mi trazo de mi curva. Si la hago más convexa o menos convexa, para que esto me dé mejor seguridad. Entonces nos dice ahí distancia de visibilidad de parada desde 1.14 a 15, a 0.15, dependiendo obviamente de lo que nosotros estemos manejando. No los dejan a criterio, o sea, esto no es una situación obligada, sino que dependerá de nuestro criterio establecer estas mejoras para hacer. Dependerá si tenemos espacio para alojar una curva más prolongada o más amplia. Muchos factores intervienen para decidir cuál sería la mejor opción. Lo primero que hay que hacer es hacer los planos, hacer un anteproyecto y de ahí hacer las modificaciones de acuerdo a el tipo de camino y a nuestro criterio. La distancia de rebase o de visibilidad de rebase, esta se considera que se deben de efectuar en 18 segundos para poder rebasar un vehículo. Esta distancia de visibilidad de rebase simplemente es 7 veces y medio la velocidad del proyecto. Es un análisis mucho más sencillo para hacer esta distancia y podamos nosotros también tener tramos de tangentes para efectuar este proceso, sobre todo en zonas montañosas o de lomerío un poquito fuerte. Ya para cuestiones planas, pues ya vamos a tener muchos espacios, y entonces ahí sí ya no nos afectaría mucho esta situación. En algunos libros viene 8 veces la velocidad, en otros trae 7.5, hay otros que se van a 10. Esto es lo que nos marca actualmente la norma 2018, 7.5 veces la velocidad de proyecto. Si dijimos que tenemos 80 kilómetros por hora, yo requiero 600 metros para poder rebasar a un vehículo. Yo requiero 600 metros. Entonces vean, la distancia de visibilidad de rebase es mucho más larga que una distancia de frenado, de visibilidad de frenado o de paro. ¿Ok? Entonces, aquí sí es importante determinar las zonas de rebase de acuerdo a la topografía y a las condiciones de nuestro camino, el tipo de camino y sus diferentes recomendaciones y valores de diseño. Estas son las dos velocidades más importantes que requerimos conocer. La distancia de visibilidad de parada, que ya nos están dando aquí valores de diseño, más no nos dicen que no podamos nosotros modificar esto a dimensiones más altas. No hay ningún problema. Vamos a ver que en el cálculo de las curvas horizontales, nosotros en algunos casos sí tomamos en consideración esta distancia de visibilidad de parada y en otros casos no las tomamos. ¿Por qué? Porque a lo mejor el mismo análisis nos dan distancias mucho más grandes que no nos van a provocar ninguna situación de seguridad. Entonces ya tenemos distancia de visibilidad de rebase y de parada, que son para las curvas tanto horizontales como verticales. Aquí tenemos un plano donde se están manejando la planta y el perfil, donde se colocan todos los datos de las curvas y todo esto. Bueno, nosotros vamos a llegar a hacer esto. Todo esto lo vamos a llegar a hacer para establecer basados en lo que serían los datos recomendados. Entonces vean aquí, ya me dan velocidad de proyecto, distancia de visibilidad de parada y la distancia de visibilidad de rebase. Entonces ya tengo todos los datos que yo puedo utilizar basado en lo que sería el proyecto geométrico de la Secretaría. Esto sería para curvas horizontales, que también lo vamos a usar para verticales,
Y en las verticales nos dan el factor K que estábamos hablando, también basados en las distancias antes mencionadas. Bueno, ok, entonces ya sabemos cómo es el comportamiento del usuario, ya sabemos qué características tiene, cuáles serían las limitantes de los conductores, cuáles serían las limitantes de los peatones, cuáles serían las limitantes de los pasajeros. En el caso del usuario, ya conocimos el vehículo, ya conocimos las diferentes características, vehículo de proyecto, velocidad de proyecto, dimensiones de las distancias entre eje, todo eso que ya hemos manejado, las distancias de aceleración, de desaceleración, las distancias de visibilidad, etcétera, etcétera, en donde nos van a estar reflejadas dependiendo de nuestro tipo de camino. Ahora viene ya en realidad el camino y establecer las dimensiones mínimas requeridas para poder establecer un buen camino. Ok, dejamos a un lado un poco todo esto y vamos a ver por dónde vamos a llevar nuestro camino. O sea, el trazo y determinar la mejor opción de un trazo. Esto lo pueden consultar en el manual y en cualquier libro de vías terrestres. La selección de la ruta, ya ustedes tienen sus planos y tienen de dónde van a llegar, digo, de dónde van a salir y dónde van a llegar. O sea, tienen el punto A y el punto B. ¿Ok? Podrán hacer diferentes rutas, diferentes lugares para poder determinar la mejor ruta. Entonces, aquí es muy importante conocer, pues, todos los pormenores que se tienen en el terreno. Basados en estos datos, tenemos que hacer análisis de beneficio-costo de acuerdo a la ruta que estemos nosotros proponiendo. Entonces, hay que observar cuál sería la mejor opción. Ahorita todavía no hemos decidido o no hemos manifestado cuál tipo de camino. Ok. Si nosotros ya tenemos estudios avanzados del análisis del tipo de camino y para qué lo queramos, bueno, ya podemos estar nosotros diciendo que vamos a hacer un camino tipo A, B, C, etcétera, etcétera. Ahora, si nosotros ya tenemos esta situación del análisis correspondiente al tipo de camino, pues ya tenemos los datos que nos manifiesta nuestro manual de proyecto geométrico. Y ahora sí, debemos de determinar la mejor ruta de acuerdo a las pendientes, de acuerdo a los datos de las curvas, de acuerdo a los anchos, etcétera, etcétera. Y de ahí determinaremos cuál es la mejor opción. Cualquier opción es buena, pero puede ser una opción cara, puede ser una opción intermedia o puede ser una opción barata, pero con distancias y diseños más problemáticos y entonces no nos conviene. Entonces, debemos tener una selección de diferentes rutas para poder ubicarlas de la mejor manera, respetando los valores ya previamente determinados de acuerdo al tipo de caminos. Manifestábamos de estudios socioeconómicos, situaciones preliminares para poder trabajar este camino. Y de ahí determinaríamos tipo ABC, etcétera, etcétera, y las características. ¿Qué es una ruta? Pues es una franja de terreno, como habíamos dicho, de ancho variable entre los puntos obligados, dentro de los cuales es factible hacer la localización de un camino. Puntos obligados pueden ser poblaciones, pueden ser áreas productivas, pueden ser puertos orográficos, pueden ser zonas ya construidas con anterioridad, sobre todo basado en los niveles, en las alturas,
Otro punto obligado puede ser algún cruce en un río, donde nosotros, mediante las cartas, tenemos que identificar un punto mínimo para el cruce de un río, siempre y cuando se pueda construir un puente. Son puntos obligados. No los podemos modificar porque a fuerza tengo que pasar por ahí. O sea, yo no puedo hacer un análisis en una zona donde un puente sería muy largo y muy problemático de construir, entonces no sería correcto hacer una carretera por ahí. Claro, hay que ver todas las variables que tengamos. Es bastante complejo hacer una ruta la más idónea que tengamos. ¿Por qué? Primero, por situaciones sociales. Si el terreno es ejido, bueno, no hay tanto problema, pero si son propiedades privadas, se tiene que llegar a convenios, entonces se tiene que ver por dónde está pasando el tipo de uso de suelo que se tenga en la zona a estudio. Podemos tener zonas protegidas, zonas de conservación, entonces hay muchas variables que nos impiden hacer una muy buena ruta, sino que tenemos que observar todo eso. Si yo estoy tratando de hacer una carretera y me voy a encontrar una zona protegida, pues no la puedo cruzar. Tengo que ver otra forma para poderla librar y ver todo eso. ¿Ok? Cuestiones sociales, cuestiones políticas, ahí es donde muchos problemas se suscitan, en cuestiones de política. Pues debe de pasar el camino por ahí porque es un compromiso que hizo el presidente con el pueblo, etcétera, etcétera, y entonces se puede provocar situaciones sociales. Entonces, punto obligado. Entonces, veamos que hay muchas variables que nos van a impedir hacer una buena ruta. Hay que investigar cuestiones de impactos ambientales. Es que vas a pasar por una zona endémica, mucha, entonces, ¿qué vamos a hacer de fauna endémica? No puedes cruzar. Hay muchas cosas. Para esto necesitamos tener todo el acopio de datos, todos los datos correspondientes, levantamientos aéreos, levantamientos terrestres, análisis de costos y hacer las ventajas y desventajas de las diferentes rutas. Entonces tienen que ser varias rutas para determinar cuál es la mejor, pero teniendo todos los datos. En el acopio de datos, pues obviamente la topografía, la geología, la hidrología, el uso de la tierra, tener las cartas geográficas, unos 50,000, unos 20,000, unos 5,000, la mayor cantidad de cartas para poder determinar el lugar donde vamos a hacer cuerpos de agua, cartas geológicas, datos catastrales. O sea, hay mucha información que se requiere para realizar una correcta ruta. Principalmente, hablando ya de la ingeniería, pues necesitamos la topografía, la geología, la mecánica de suelos y básico todo lo referente a hidráulica e hidrología para poder determinar cuál es la mejor opción. Entonces, los tres primeros puntos son los más importantes. Topografía, geología, incluyendo mecánica de suelos, o sea, en lugar de geología le vamos a poner geotecnia, hidrología, conocer todos los aspectos de precipitaciones, aspectos de escurrimientos, aspectos de flora, fauna, etcétera, etcétera, para poder decidir qué es lo que vamos a hacer. Lo que decía, identificación de las áreas naturales protegidas, áreas de importancia biológica y sitios de monumentos arqueológicos registrados. Todo esto se encuentra en Semarnat. Ahí nos dice todo lo que podamos ver en la zona de estudio. Ustedes tienen que ver esta zona, más bien estos documentos, para poder seleccionar la mejor ruta. ¿Qué factibilidad ambiental va a tener? Y obviamente de manera preliminar. Aspectos del medio físico, clima, hidrología, geotecnia, geomorfología, orografía, geología, todo esto que nos puede llevar a
evitar pasar por ahí. Tipo de vegetación, existe algunas asociaciones de tipo civil que me estén manejando estudios ya preliminares, todo esto me va a servir. Especies de flora y fauna contenidas de acuerdo a evitar problemas de extinción. En dado caso que por situaciones de ambientales, sociales, económicas, no se pueda realizar el camino y es la única manera para poder comunicar de un punto a otro, pues se tendrán que hacer estudios de mitigación para poder solventar esa zona. Y, ni modo, vamos a tener que afectar ciertas zonas, pero con la condición de regenerar otras zonas. Esos son los requisitos que nos marcan los estudios ambientales. Si lo que estoy construyendo es de acuerdo a la norma y es compatible con el medio ambiente, también hay que ver el uso de materiales que se van a utilizar. Aquí es indispensable ya tener una idea de qué materiales tengo en la región para poder determinar si va a haber una explotación muy fuerte de materiales, pues ver en dónde está la zona para poder hacer una mitigación y evitar que esto quede de manera totalmente en contra del medio ambiente. O sea, hay muchas formas de mitigar todo esto, pero siempre bajo la inspección de lo que nos marca las normas de la Secretaría del Medio Ambiente, ¿ok? Y Recursos Naturales, la Semarnat. Ok, diagnóstico, apenas estoy haciendo un estudio preliminar ambiental. Medidas de mitigación, cuánto me van a costar, es posible realizarlos, hay soluciones integrales, ¿cuál sería la mejor opción? Basado en esto, también debo de ver, aquí está la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su reglamento, donde se manifiesta todo esto en el capítulo 2, donde dice vías generales de comunicación, construcción de carreteras, autopistas, puentes y túneles federales, vehiculares y ferroviarios, puertos, vías férreas, aeropuertos, helipuertos, aeródromos e infraestructura mayor de telecomunicaciones que afecten áreas naturales protegidas como vegetación forestal, selvas, vegetación de zonas áridas, ecosistemas costeros y de humedales y cuerpos de agua nacionales. También puede caer en lo señalado en el inciso O, cambios de uso de suelo de áreas forestales, así como selvas y zonas áridas, y el inciso S, obras de áreas naturales protegidas. Entonces, sí es conveniente pues, conocer de esto para poder tener todos los recursos y pues solventar lo que se tenga que solventar. Zonas de riesgo, también para no caer en situaciones de accidentes provocados por la mala información o por la escasa información o porque fue capricho de alguien, pues ya tener en conocimiento que existen estos problemas ya dentro del área de estudio. Ver si se tiene la posibilidad de vincular con programas de ordenamiento ecológicos, lo que serían los planes regionales, los planes estatales de desarrollos. El PDR y todos esos documentos que se manejan en todos los gobiernos, llámese estatales y federales. ¿Ok? Asimismo, los municipales, todo lo que esté registrado en sus programas de desarrollo regional, el PDR de cada uno de los. Y recuerden que este programa de desarrollo regional pues se hace bajo los aspectos de duración de mandato, o sea, 3 años, 4 o 6 años, dependiendo de quién los esté presentando. Recuerden que todos estos programas de desarrollo deberán estar siempre bajo el programa de desarrollo regional del
gobierno federal. No podemos estar fuera de eso porque es el que rige a todos los programas. Ya cada quien hará su análisis en específico. Bueno, esto sería lo primero que tenemos que obtener, toda la información de la zona, todo lo que corresponda al área de estudio para poder definir si es viable o no es viable hacer el camino. En el caso de su proyecto, pues sí, tendrán que ver algo de las zonas protegidas, algunas situaciones de impactos ambientales, así como, y esto sí es indispensable, tener las cartas de hidrológicas para determinar los escurrimientos, las isoyetas y todos los elementos de datos de precipitaciones, todo lo referente a zonas y cuerpos de agua registrados para poder determinar cuántos serían los escurrimientos que puedan afectar a mi camino. Y lo más importante, también cartas geológicas o geotécnicas donde me especifique el tipo de suelo que se tiene en la región o en la zona de estudio. Eso es importante porque de ahí vamos a sacar diferentes metodologías de desarrollo para elaborar nuestro camino y obviamente reflejado todo esto en costo. Yo necesito saber cuánto es el costo de hacer todo esto y que obtengamos el mejor costo que se dice, un costo que sea viable o, como se dice en los concursos, la propuesta económicamente solvente. ¿Ok? No la más barata, sino que sea solvente en todos los ámbitos. Bueno, ya tengo información, ya sé todo esto, y entonces tengo que hacer los estudios de acuerdo a la zona donde voy a hacer. Lo primero que debo de tener son los datos de las cartas obtenidas, ya sea por satélite o por cuestiones aéreas, lo que sería una fotogrametría. Antiguamente se utilizaban aviones para obtener fotografías más precisas y utilizarlas en el análisis de mi camino. Actualmente se están usando drones para obtener la información más precisa a menor altura que la satelital. Entonces vamos a hacer un reconocimiento aéreo y obtener fotografías para poder determinar. Afortunadamente ya tenemos muchos planos y mucha información ya digitalizada que nos puede ayudar a obtener esta información. Pero no con ello no se debe de hacer reconocimientos aéreos mediante drones para obtener la mejor información, pero ya de manera más precisa de las rutas que yo estoy proponiendo y obtener toda la información. Esta información obviamente pues la voy a tener pues, de manera reciente. El dron pues lo voy a utilizar y lo voy a obtener de manera pues puedo decir ya casi en vivo. Las cartas pues tienen cierta antigüedad, se van regenerando, se van modificando a través del tiempo con nuevos estudios. Bueno, esta fotogrametría antiguamente se utilizaba este estereoscopio, que era una especie de, vamos a decirle, un microscopio, como si fuera un microscopio, pero lo más interesante de este estereoscopio es que, bueno, siguen existiendo los estereoscopios, o sea, no como este que estamos viendo, pero ya de manera un poquito más modernas, en donde tenías una carta o tenías dos fotografías obtenidas por los vuelos, las dos fotografías, vamos a decir, se van haciendo un traslape entre cada foto y se colocaban una y otra, ¿no? La continuación. Y mediante este análisis nosotros veíamos la imagen en tercera dimensión. Sabíamos
cómo estaba conformado el terreno mediante los hundimientos o las sobrelevaciones que se veían perfectamente en este equipo. Entonces es bastante interesante porque lo veías como si estuvieras viendo una imagen en tercera dimensión, viendo las diferentes depresiones que existían. Bueno, ahora Plotter, que ya sería más moderno, y algunos equipos más sofisticados, ¿no? Las escalas que se utilizan para hacer un reconocimiento es desde unos 50.000 hasta 1 a 5.000 de escala para cuestiones de detalle. Entonces, estos vuelos que se hacían o que se siguen haciendo en casos muy especiales, nosotros necesitaríamos irlos manejando y aquí vienen, bueno, cálculos de elevaciones a partir de una fotografía aérea. Entonces, con estas fotografías, nosotros podíamos determinar las alturas correspondientes de cualquier punto. Con los datos de vuelo, con los datos del lente de la cámara, etcétera, etcétera, nos estaban manejando, por decir, aquí dice, las elevaciones de dos puntos A y B en una fotografía son de 500 y 565 pies respectivamente. Las escalas de esos puntos, 1 a 10.000 y 1 a 9.870, determinan la elevación en el punto C con escala de 1.800. Entonces calculábamos y te daba que esa altura era de 1.500 pies. Bueno, así se hacía de manera, pues así, arrastrando el lápiz. Actualmente, por medio de la computadora y todo eso, pues ya nos lo dan mucho más preciso. ¿Ok? Aquí sí, estos datos sí son más precisos de confiarnos a los datos de un GPS. Recuerden que un GPS siempre tiene un error y puede ser desde error muy pequeño, de 2 centímetros, hasta decir de 2 metros. Y entonces un dato con un error de 2 metros no nos funciona en nuestro análisis. Entonces aquí sí es importante tener estudios pues, más precisos mediante lo que serían imágenes que se hayan obtenido de manera más actualizadas. Ok, entonces hay muchas situaciones y muchos datos que salen de estas imágenes. Desde actualmente con las cartas topográficas del INEGI tenemos las curvas de nivel, tenemos puntos orográficos, tenemos situaciones de determinar valores de profundidad, etcétera, etcétera. Pero nos faltarían algunos datos de lo que sería el NAME o a situaciones mucho más puntuales. Ok, bueno. No sé si tengan alguna pregunta acerca de todo esto. Esto, obviamente, si lo pueden encontrar en el manual del proyecto geométrico y también les recomiendo, bueno, que busquen en las normas de la Secretaría. Ahorita se las voy a presentar. En donde existe también la normativa para elaborar el proyecto. Esto sí hay que observarlo para que tengamos esa información. Ok, voy a poner ahorita la página para que veamos lo siguiente. Ok, esta es la normativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo que se conoce como la normativa para la infraestructura del transporte. Esto lo encuentran en la página normasimt.mx y aquí tenemos lo que sería proyecto. Esto sí requiero que lo vean porque de aquí van a salir muchas cosas. Estudios topográficos, ejecución de estudios topográficos y aerofotogramétricos para carreteras. ¿Ok? Entonces, aquí nos dice todo lo que se requiere de estudios topográficos según su propósito para carreteras.
puede ser a detalle o puede ser básico. Todo esto ya nos dice qué tenemos que hacer para establecer mi estudio topográfico definitivo de la carretera mediante estudios que se requieren elaborar. Entonces, aquí viene todo lo referente, aquí están los estudios aerofotogramétricos y cómo se deben de hacer, las escalas y todo esto. Ok, aquí está lo que significa la ruta, lo que sería su significado. Ok, eje preliminar, eje definitivo, obras menores, obras especiales, requisitos. Bueno, entonces es una norma, es bastante larga, 40 ojos, pero aquí nos lleva de la mano de lo que requerimos nosotros elaborar. Ok, en nuestro proyecto no nos vamos a basar totalmente de manera estricta a lo que dice todo esto porque no tenemos ni los recursos ni los elementos para poder hacer esto. Pero sí es importante para saber qué es lo que quiero hacer. Por decir aquí, una planta topográfica preliminar de una obra especial, necesito una escala de 1 a 1000, ¿ok? Con curvas de nivel a cada metro. Por lo regular, las curvas vienen a cada 5 metros o cada 10 metros, dependiendo de la escala, pero aquí ya queremos curvas de nivel a menor distancia. ¿Ok? Información, levantamientos, plantas, etcétera, etcétera. Esta es nada más para cuestiones de topografía, para los estudios preliminares y ya para... Aquí no trae lo que sería cómo se hace una curva, eso no. Son normas, ya para curvas y todo eso está el manual. El manual nos da elementos generales, ya, perdón, sí, en elementos generales, y aquí ya estamos hablando de las normas correspondientes a todo esto. ¿Ok? Levantamiento de secciones transversales. Bueno, vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo cuáles serían los elementos requeridos para hacer nuestro estudio de secciones transversales, que es una sección transversal, de acuerdo a lo que nosotros obtengamos en nuestro trazo que requerimos. Aquí nos dice ya, dependiendo de las características de nuestro terreno, por decir aquí, si la pendiente del terreno de una sección transversal es sensiblemente uniforme, la sección constará como mínimo de 7 puntos. Y esto dependerá del derecho de vía y una ampliación. Y todo esto nos sirve para determinar el comportamiento topográfico y el comportamiento hidráulico. Y entonces, si tenemos una pendiente continua en todo nuestro terreno natural, pues necesitamos ver el tipo de obras que yo debo de requerir. ¿Ok? Nos marca aquí la letra, el eje del camino se conoce como centro de línea o CL, así como está el símbolo en esta parte. El centro de línea es el eje de nuestro proyecto y todo va a estar referenciado a un centro de línea. Ok, bueno, entonces hay que empezar a ver nuestras normas. Ahí viene ejecución del proyecto, estudios topográficos, secciones transversales, fotografías aéreas, restitución aerofotogramétrica y presentación de estudios topográficos y aerofotogramétricos. Estudios geotécnicos, estudios geológicos, estudios hidrológicos para puentes. Bueno, ese sí no lo vamos a usar, pero sí es bueno ver qué tipo de estudios se requieren para situaciones del agua, ¿no? Proyectos de drenaje y subdrenaje, sí lo vamos a ver. Y cimentaciones tampoco, estructuras tampoco, cimentaciones tampoco, señalamientos no nos toca y tampoco eso. Nada más vemos ejecución de los estudios topográficos,
trazo y nivelación de los ejes de estudio topográfico, que es lo que estábamos hablando. Aquí viene ya el trazo, como debe de ser. Y después les voy a mandar cómo se presentan los planos. Hay un apartado y la misma Secretaría nos da la forma de presentación de lo que serían los planos bajos de nivel. Entonces, muchas cosas ya las conocen. Lo único que vamos a hacer es esos conceptos ya aplicarlos a lo que serían nuestras vías terrestres. Entonces, revisen y vean sus normas correspondientes a el proyecto. Ahí viene mucha información que nos puede ayudar a establecer nuestro criterio para poder determinar cuál es la mejor opción. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Como ven, es mucho lo que hay que ir haciendo para poder determinar la mejor opción de mi diseño de un camino. Pero lo requerimos saber para poder tener el conocimiento. No estoy diciendo que se van a dedicar, pero es base de los conocimientos de un ingeniero. ¿Ok? Porque se pueden utilizar para calles, para cualquier tipo de vías de comunicación. Ok, pues vámonos, nos vemos el día de mañana. Mañana continuamos con esto que estamos viendo. Hasta luego, buen día. Gracias, hasta mañana. Gracias, nos vemos hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta luego.